lo que es el lenguaje simbólico, que el día de ayer ya lo empezamos a mencionar. Recordar, ¿por qué un lenguaje simbólico? Bueno, un lenguaje simbólico, decíamos que una de las razones, hoy vamos a decir la segunda, una de las razones es porque el lenguaje simbólico es un lenguaje para un grupo cerrado, un código para que lo entienda alguien que tiene el mismo código, un lenguaje encriptado, se dice ahora, encriptado, cifrado. ¿En qué? En colores, en símbolos de animales, en números, en distintos símbolos que utiliza y que el día de hoy vamos a empezar a desmenuzar. Pero hay una segunda razón. El lenguaje simbólico, hermanos, tiene una cualidad que no tiene el lenguaje, ordinario. Es decir, nosotros podemos hablar de una manera muy clara y directa. Un libro, unos lentes, unos guaraches, un candelabro. Ahí no hay nada de simbólico, ¿verdad? Ahí es un lenguaje claro y directo. Pero hay otro lenguaje, y con esto creo que voy a poder explicarme mejor, que hace que nuestra mente tenga que trabajar más, tenga que ponerse a unir realidades. El lenguaje de los poetas, el lenguaje poético, el lenguaje simbólico por excelencia, el lenguaje simbólico por excelencia es el de la poesía. Tus ojos son como dos estrellas lucientes. No es que tengas las estrellas ahí metidas, ¿verdad? Es que tienen un brillo. Tus ojos son como estrellas. Porque brillan. Tus ojos brillan como brillan las estrellas. Tus labios son rojos como una granada. Sí, el color de la granada. Tu cabellera oscura como una noche de invierno, podríamos decir así. El lenguaje simbólico, el lenguaje poético, es un lenguaje que obliga a que la mente tenga que hacer un trabajo de unión de conceptos, de partes. ¿Cuál es el mejor lenguaje para hablar de Dios? Ahí es donde está el punto. El mejor lenguaje para hablar de Dios, a Dios no lo podemos describir simple y sencillamente como describimos un árbol, una mesa o una silla. Por eso Jesús hablaba en parábolas, una semilla, un tesoro, una perla. ¿Por qué ponía Jesús esos símbolos? Para hablarnos del reino de Dios. Porque nos decía, el reino de los dioses se parece a, no es que sea idéntico, pero si tú captas la idea y unes lo que significa encontrarte un tesoro, una perla muy valiosa, vas a entender un poco cómo es Dios. El lenguaje simbólico es un lenguaje que nos llama a unir la realidad, en este caso con Dios. Y aquí es una cuestión de etimología, porque la palabra símbolo viene de una palabra griega, simbalo, que significa unir dos piezas, unir dos partes. Tus ojos, dos estrellas. ¿Cómo se unen esas dos realidades? El brillo, la luz. ¿Quién hace el trabajo de unir las dos partes? Tú, tu discernimiento, tu reflexión. Miren, voy a leerles un escrito de un filósofo, viene en este libro porque
pues como decía un formador del seminario, si ya alguien lo dijo bien, pues para qué quitarle las palabras, agarrarlas uno, mejor lo que él diga y explique. Dicen, fíjese, este autor es un filósofo del siglo XX, no es un filósofo religioso, es un filósofo pues más bien del mundo secular, es un alemán muy famoso, se apellidaba Gadamer, no sé si todavía vive o ya haya fallecido, pero en el siglo XX fue uno de los grandes filósofos alemanes. ¿Qué quiere decir símbolo? Dice este filósofo. Es en principio una palabra técnica de la lengua griega, la lengua en la que fue escrito el Apocalipsis, y significa tablilla de recuerdo. Tablilla de recuerdo. Un símbolo era una tablilla para recordar. ¿Cómo que una tablilla para recordar? Fíjense lo que hacía la gente en esos tiempos, en los tiempos del Apocalipsis. El anfitrión le regalaba a su huésped una pequeña tablita llamada Tessera Hospitalis y rompía la tablita en dos partes, conservando la mitad para sí mismo y regalándole la mitad al huésped. Una tablita, la partía, le daba la mitad a su amigo, al huésped, y él se quedaba con la otra mitad. ¿Para qué? Fíjense la belleza. Dice, regalándole la otra mitad al amigo huésped. ¿Para qué? Si al cabo de 30, 40 o 50 años volvía un descendiente de ese huésped, pudieran reconocerse mutuamente juntando los dos pedazos. Oye, por aquí pasó mi abuelo, y mi abuelo pues era amigo de tu familia. ¿Cómo lo sé? Mira, tengo la mitad del símbolo. Ah, yo tengo la otra mitad. Vamos a juntarlos. Ah, sí. Bienvenido. Bienvenido, esta es tu casa. Vean cómo había esta unión de dos partes. El lenguaje simbólico es para crear comunión. El que no lo entiende se queda fuera, se queda sin entrar a ese misterio, a esa comunión. Dice, era una especie de pasaporte en la antigüedad. Tal es el sentido técnico originario del símbolo, algo con lo cual se reconoce a un antiguo conocido. Por lo tanto, un símbolo lo que tiene que hacer es activar tu recuerdo, tu memoria, evocar algo. Tú vas manejando por la carretera y ves ahí un anuncio amarillo a la orilla y aparece una flecha doblada. Ah, es una curva, dices. Ah, bueno, pues ya te vas preparando. Evocas, actualizas. Vas manejando y ves otro símbolo amarillo y ves una vaca pintada. No es que haya una carnicería ahí, no, es que es posible que pueda haber animales que crucen la carretera. El símbolo activa algo en quien tiene el conocimiento, la memoria. Por lo tanto, el símbolo tiene que ver con la identidad de la persona. Decíamos ayer algo muy fuerte. Estos libros no fueron escritos para nosotros directamente. Fueron escritos, sí, para otros discípulos de Jesús, cristianos, católicos, creyentes, pero que en esta época, como dice el filósofo, de una cultura, tenían estos códigos y ellos conectaban y entendían. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Para poder conectar, para poder unir las partes. Es como el lenguaje también que se maneja, por ejemplo, a mí se me ocurre, entre los esposos, entre los amigos, en la familia. Hay un lenguaje que solamente entienden miradas, gestos, señas.
gestos que alguna persona dice, ¿por qué estará haciendo eso? ¿Y eso qué significa? Pero el que tiene una historia, tiene una identidad, sí lo capta. Nosotros necesitamos prepararnos para poder leer un texto así, simbólico. Tenemos que tener el código para no caer en interpretaciones equivocadas. Ay, a ver si no me habré pasado otra. No. Los textos bíblicos son auténticas obras literarias, decíamos ayer. Por lo tanto, el lenguaje, pues, es un lenguaje que tiene características literarias, como el simbolismo, la poesía. Forma, diseño, estilo, vocabulario, lenguaje. Los escritos apocalípticos, apocalipto, dijimos ayer, quitar el velo, es decir, poder ver plenamente, utilizaban este lenguaje simbólico. Era su característica quizás más evidente. Apocalipto significaba retirar un velo, quitar un velo. Era un lenguaje críptico simbólico, numérico, cromático, teriomórfico, geográfico. Y la segunda característica, dijimos, era la fusión temporal. El pasado, el presente, el futuro. Todo está fundido. El árbol de la vida en el paraíso, el árbol de la vida en la Jerusalén celestial. ¿Qué significa? ¿Es el mismo árbol? Sí y no. ¿Es la misma crisis que viví hace un tiempo? Sí, porque tiene que ver con un tema familiar. No, porque han cambiado algunas cosas. El árbol de la vida de la Jerusalén celestial es la vida plena, la vida duradera. El árbol del paraíso en el Génesis es la comunión con los mandamientos de Dios, es la obediencia a su palabra. Puedes comer de todos los árboles, pero no te los comas todos. Puedes comer de todo, pero no te lo comas todo. Ponte un límite, de este árbol no, porque si te lo comes todo, no le vas a dejar nada a nadie. Bueno, vamos a empezar entonces a ver el rasgo más evidente de la simbología del Apocalipsis, los llamados septenarios. El Apocalipsis está organizado por septenarios. Mañana vamos a ver que los septenarios se van intercalando. Un septenario, una visión. Un septenario, una visión. Y eso es lo que le va dando ritmo al libro. Si tú desde el principio no tienes eso claro, puedes malentender el libro y puedes hasta cansarte de leerlo. Cansarte de leerlo porque decir, oye, como que me está repitiendo lo mismo, está diciendo lo mismo otra vez. Bueno, sí, pero con detallitos diferentes. Vamos a ver, nos vamos a enfocar por lo pronto en la simbología numérica. Aquí puse 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Son los grandes septenarios. ¿Qué decimos de la simbología numérica? Aguas con esto porque va a tener una importancia. Bien, el simbolismo aritmético. Los números principales son 3, 4, 6, 7, 12, 24, 42, 1000, 144,000. A ver, vamos a ir uno por uno. El 3 significa la perfección, no el 7, como a veces se confunde. El 3 significa la perfección. Se repite, ahí dice 11 veces. Este 11x quiere decir 11 veces se repite un número. Vean cuántas veces se repite el número 7, 55 veces.
55 veces en el Apocalipsis, 7, 7, 7. Es decir, es un número pues fundamental. ¿Qué significa el 3? Perfección. ¿Por qué, Padre? Recordemos lo que decimos en la misa. Recordemos antes de la consagración. ¿Qué cantamos antes de la consagración? ¿Cuál es el canto antes de la consagración? El santo. ¿Y cuántas veces decimos santo? 3. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué no lo decimos 2 o 4? Bueno, en el texto de Isaías, capítulo 6, está esta visión de Dios, y Isaías oye un cántico dirigido a Dios diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Bueno, el asunto es que la lengua hebrea es una lengua muy primitiva, y las lenguas primitivas son lenguas muy simples. Nuestra lengua es una lengua más avanzada, tiene más palabras y conceptos. Nosotros conocemos algo que se llama superlativo. Está buenísimo, está sabrosísimo, está elegantísimo, está feísimo. Nosotros tenemos una forma de decir que es lo más feo, o lo más rico, o lo más bueno, y le llamamos el superlativo. Bueno, los hebreos no podían decir eso. Si ellos querían decir que algo era lo máximo, lo iban a repetir 3 veces. Eres bueno, bueno, bueno. Yo diría en una sola palabra: buenísimo. 3 veces es el superlativo, es el máximo, es el santísimo. Santo, santo, santo. Repetir 3 veces algo quiere decir que es lo máximo de esa cualidad. Otro número, el 4. El 4 aparece 19 veces. Es un número también importante. Eran 4 seres vivientes, como los 4 evangelistas: un león, un toro, un hijo de hombre, un ángel, y un águila. 4. ¿Qué significa el 4? El 4 tiene que ver con la creación. Los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. 4 seres vivientes: 1 del aire, 2 de la tierra. ¿Cuáles son los más nobles de la tierra? El león, el animal que se le llama el rey de la selva. Pero el león no sirve para el sacrificio, entonces es un animal impuro. ¿Por qué? Diríamos ahora, porque no hay un león que sea vegano. Entonces, ¿cuál es el otro animal más digno? El toro. Ese sí sirve para el sacrificio, porque nomás come pasto. El león se come la carne y la sangre como una fiera. Por eso los judíos tenían prohibido comer carne con sangre. ¿Por qué? Porque no eres una fiera, no eres una bestia. La carne no debe tener sangre, porque así comen las fieras, y tú no eres una fiera, tú eres un hijo de Dios. Vean cómo detrás de estas normas, símbolos, hay valores también. Bueno, el águila, el animal más noble del cielo; el león, el animal más noble, pero de los que no son del sacrificio; el toro, el más noble de los que son para el sacrificio; y el hombre que es la cumbre de la creación. Entonces, todos los seres vivos, una manera de englobar todos los seres vivos. Alguien se preguntará: padre, ¿y los peces? ¿Qué pasó con los peces? Bueno,
eso vamos a ver mañana también, es que el mar para el judío, para el hebreo, es un lugar de caos y confusión. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde Jesús expulsa a unos demonios y luego unos cerdos se tiran al mar? Entonces, pues el mar significa el mundo del caos. ¿Se acuerdan los pasajes en donde los discípulos son atrapados por una tormenta en medio del mar de Galilea? El mar es incontrolable, el mar es violento. Decía mi papá cuando nos llevaba así a la playa acá para este lado del Golfo, decía, no pienses que es como la alberca, mijito, porque luego los niños piensan que meterse al mar es como meterse a la alberca y después pasan los sustos, ¿verdad? No, mijito, no es como la alberca. El mar te jala, el mar es agresivo. ¿Por qué no aparecen los seres vivientes del mar? Porque el mar no cuenta en esta simbología que tiene que ver con Dios. Cuando el Apocalipsis diga al final que no había mar, uno dice, caray, ¿cómo? Bueno, te está diciendo, el mal ya no existe. Ya no existe el mal, el caos, la violencia, la confusión. Cuando dice que el mar ya no existe, es que se ha erradicado eso de la historia. Bueno, el mundo, la tierra, la creación, el 4 significa eso. El 7, el 7 significa la plenitud, es algo completo. ¿Por qué el 7? ¿Por qué 7 y no 8? Bueno, porque en 7 días completó Dios su obra. En 7 días Dios completó la creación. Dios terminó, acabó. El 7 significa algo completo, acabado, que no es lo mismo que perfecto. Perfecto significa no tener error, no tener defecto. Puede decir alguien, yo ya completé mi camino, completé mi misión. No lo hice perfecto quizás, tuve errores y fallas, pero completé mi misión, mi tarea. Hice que mis hijos pudieran, diría mi padre, hice que mis hijos tuvieran una carrera. Yo no tuve carrera profesional, pero para mí mi tarea y mi misión era que mis 3 hijos tuvieran carrera profesional. Lo completé la tarea. Quizás tuve mis fallas en el camino. Hay que distinguir, porque a veces pensamos que el 7 es igual a perfección. No, el 7 es plenitud, algo completo. Por eso el 6 es un número negativo. El 6 es el número de lo incompleto, de lo inacabado. Es el número que está más cerca del 7, pero no es 7. No te equivoques. Parece que está completo, pero no está completo, le falta 1. Qué curioso que cuando el Apocalipsis diga que el número de la bestia es 666. Alguien dice 666. No, padre. No, hijo, perdón. Es el 6 repetido 3 veces. No es lo mismo decir 666 que decir 666. Es decir, perfectamente incompleto. ¿Parece Dios? No es Dios, no te equivoques. El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca, dice una canción de la época de oro del cine mexicano. El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. Esto parece Dios, pero no es Dios, es un ídolo. Bueno, la simbología del 6 que aparece
una vez de manera intensa. El 12. El 12 es uno de los números que es más así flexible. ¿Por qué? A ver, porque el 12 puede ser dos cosas. Lo vemos al final del Apocalipsis. Están las 12 puertas y las 12 columnas. Y las 12 puertas y las 12 columnas tienen los nombres de las 12 tribus y de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el 12 ya tiene una doble significación. Los discípulos, los apóstoles del Cordero y también Israel. Aparece 6 veces. Y de este se van a derivar, tiene derivados. Ejemplo, el 24. El 24 aparece 6 veces. Había 24 ancianos, dice así. ¿Por qué 24? Bueno, pues hablará de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, Israel, la iglesia. Ahí el lenguaje simbólico, fíjense, hay que unir las partes. Une las partes. Une las partes para que encuentres el mensaje, el significado. El 42 es un número muy interesante. 42 meses, 3,5 años, 3.5, 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses. En el capítulo 12, cuando se habla de la mujer que aparece vestida de sol y que es perseguida por el dragón, dice que se va 42 meses al desierto. 42 meses o 1260 días, dice. Es la misma cifra, hermanos. Todas 3 años y medio, 42 meses y 1260 días, todos son la mitad del 7. La mitad del 7. Si el 7 es lo completo y lo acabado, el 3.5 es la mitad del camino. Todavía no llegamos a la meta. Estamos en la mitad del camino. Es el tiempo intermedio, así le podríamos decir. Duró 42 meses. Es el tiempo intermedio antes del fin. Entonces no los cuentes como nosotros lo contamos en el calendario. No lo cuentes como cuentan los días de la semana. Es un tiempo simbólico. Y este tiempo intermedio es un tiempo de prueba, es un tiempo de persecución. Un tiempo de persecución antes del final. Quiere decir que toda la historia, todo este tiempo intermedio antes del final, va a ser un tiempo de dar testimonio de Cristo. Y ese testimonio a veces va a ser complicado. Lo vamos a hacer en un ambiente hostil. Otro número importante, el 1000. Atención, con el 1000 aparece 6 veces. El 1000 aparece de 2 maneras. Aparece como cantidad de personas, miles de personas, miriadas y miriadas, pero también el 1000 aparece como una duración de días, 1000 años. Entonces el 1000 puede ser cuantitativo o cronológico. ¿Qué significa el 1000? Bueno, pensemos en una cultura antigua. Nosotros tenemos calculadoras, nosotros tenemos manera de contar, calcular, pero en el mundo antiguo, ¿hasta cuánto puedo contar? ¿Hasta cuánto puedo contar personas?
Cuando hablas de miriadas, de miles, cuantitativamente estás hablando de algo que ya no puedes contar. Es incontable. A lo mejor para nosotros ahora, pues con aparatos y con tecnología se puede contar las personas, pero en un mundo antiguo, ¿hasta cuándo puedes ya contar así de una manera práctica? Entonces 1000 es una multitud incontable, pero temporalmente, si dices 1000 como años, 1000 años, atención, no es un tiempo así puntual, es un tiempo simbólico. 1000 años es el tiempo de la salvación, es el día paradisiaco, la gracia de la salvación. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué le puse un asterisco a este? Porque lo vamos a ver ahorita. Y también le puse un asterisco al 7 porque ahorita lo vamos a ver. El 7 y el 1000 los vamos a explicar un poquito más. 144,000, el famoso número. Este famoso número que ya es un número compuesto. Fíjense cómo el 24 es un número compuesto del 12 y el 144 ya es un número compuesto, mezcla. El 12 por 12 por 1000, el 12 por 12,000. Entonces ahí vemos una mezcla de símbolos. Quiere decir que es una multitud incontable. ¿De qué? De 12 y 12, de tribus y de apóstoles, de Antiguo y Nuevo Testamento. Vean cómo, más que una cifra precisa, tiene un contenido y un alcance más amplio. Todos los hombres, mujeres, personas justos, antes de Cristo y después de Cristo, Israel y la iglesia. Ahí es donde tenemos que aprender nosotros a evitar el peligro del fundamentalismo, del literalismo. Vamos a abundar un poquito en el número 1000. Miren, esto es algo bien interesante. A lo mejor alguno sí lo tiene presente, a lo mejor otro no lo recuerda, pero a muchas personas le llama la atención cuando lee la Biblia, cuando lee el libro del Génesis, los primeros 11 capítulos, aparece algo muy curioso. Y Adán vivió 940 y tantos años. No, es que eres más viejo que Matusalén. ¿Y quién es Matusalén? Pues Matusalén era un patriarca que vivió 900. Y así vemos las edades de los patriarcas. En el capítulo 4, 5, 6 del Génesis. Y uno lo lee y dices, pues ¿qué es esto, verdad? Pero hay un detalle que poca gente se da cuenta cuando lo lee. Y es que las edades van de arriba a abajo. Las edades van de los 900 y terminan en 120. Eso suena más razonable, a lo mejor diría alguien. Habrá gente por ahí viendo las noticias, no, cumplió 105, 106. Habrá alguno conoció a alguien que sí atravesó la barrera de los 100. En la Biblia se habla de que el límite quedó en 120 y que las edades vinieron disminuyendo de 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300. La vida, la edad, la vitalidad disminuyó. Ninguno, atención, ninguno alcanzó el 1000. Ninguno llegó al 1000. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo que dice el Salmo. 1000 años en tu presencia son como un día, un ayer que pasó. El 1000 es el día paradisiaco, es el día en la presencia de Dios.
¿Cuántos días estuvo Adán en la presencia de Dios? Ni un día, ni un día. En el primer relato dice, atardeció y amaneció, día primero. Atardeció y amaneció, día segundo. Pero en el segundo relato de la creación no hay paso del tiempo. Todo sucede en un día. En un día sucede todo. Ahora, fíjense, para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Qué significa el 1000? El 1000 significa la comunión con Dios, el día paradisiaco, el día de la salvación. Ese día fue hacia abajo, nadie lo alcanzó. El reino de Cristo dura 1000 años, dice el Apocalipsis. Para un judío, para un judeocristiano, está muy claro. No es que va a durar 1000 años en el sentido de nuestra forma de contar, 1980, 1981, 1982. No, es un día definitivo, la salvación definitiva, la salvación realizada. Es el tiempo de la salvación. Ya estamos viviendo el tiempo de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros, resucitó, venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre. El cielo está abierto, no está cerrado. Vivimos el tiempo de la salvación, los 1000 años. Para el Antiguo Testamento nunca se llegó al 1000. Se disminuyó del 900 hacia abajo. ¿Por qué? Dirá alguien. Porque aumentó otra cosa. Una flecha bajó y la otra subió. Cuando leen los primeros capítulos del Génesis, uno se da cuenta que de un pecado, de un hermano que mata a otro hermano, de un fratricidio, se pasa a una guerra. Ya no es un muerto, son miles. La violencia, dice el texto del Génesis 6, la violencia abundó la tierra, creció la violencia. De unos hermanos, ahora a 2 pueblos que pelean, a 2 naciones que luchan. De un hermano que muere a miles de personas que mueren. El pecado aumentó la violencia, aumentó la muerte, aumentó el pecado. Fíjense qué manera tan sabia de decir una gran verdad. Cuando la gente pregunta, oiga padre, entonces eso de las edades de los patriarcas es así como puro cuento. No precisamente puro cuento todo. A ver, en esta lógica hay una verdad. Hay una verdad en donde se dice la vitalidad disminuye si la violencia aumenta. Entre más desordenadamente vivas tu vida, entre más tu vida la vivas de una manera agresiva, violenta, no hagas corajes, hombre, no es bueno para la salud. Oye, no seas tan enojón. Cada vez también se dice que algunas enfermedades tienen que ver con el estilo de vida de las personas, tienen que ver con nuestro estilo de vida sereno, pacífico, ordenado, misericordioso, con perdón, con armonía, o un estilo de vida caótico, agresivo, desordenado. No, a mí me parece que sí hay una verdad aquí. Hay una verdad. La vida la pone en riesgo el pecado, la violencia. Hay una lógica inversamente proporcional. Aumenta el pecado, disminuye la vida. Bueno, esta es una visión que me desvío poquito del tema del Apocalipsis, pero es que el Apocalipsis recurre mucho al Génesis, al principio. Esto es algo muy lógico.
Si yo quiero saber, oye, ¿y cómo vamos a terminar las cosas? Pues vamos a ver cómo las empezamos, ¿no? Oye, ¿y cómo va a acabar esto? Pues vámonos al principio, vámonos al proyecto original. ¿Quieres saber cómo va a terminar el proyecto? Vete a cómo comenzó. ¿Cuál era el proyecto original de Dios? El proyecto original de Dios era un jardín de comunión, de encuentro. Todas las tardes con la brisa bajaba a buscar al hombre. ¿Dónde estás? Me escondí. Bueno, vemos que el Génesis nos brinda ese proyecto de comunión y al final el Apocalipsis nos pone esa comunión como una boda, una de las formas más bellas de comunión, una boda por amor, con amor, las bodas del Cordero, las bodas de Dios con la humanidad, en Cristo, en su carne. Por eso utiliza tantos símbolos del Génesis, porque para hablar del final es bueno conocer el principio. ¿Cuál era el proyecto original? Seguimos. El 7 es uno de los números principales, dijimos. Es un número que implica algo completo, totalidad, algo acabado. Pero tiene también estos derivados, ya los habíamos comentado. Dice de repente Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer, de la bestia que persigue, dice tiempos, tiempo y medio tiempo. 2, 1 y medio, igual a 3 y medio, mitad del 7, el tiempo intermedio de la historia. 42 meses, ahí está, capítulo 11. 1260 días, capítulo 11 y capítulo 12. 3 días y medio, Apocalipsis 13. En esta parte del Apocalipsis, en los capítulos 11, 12 y 13, donde se habla de la iglesia en la figura de la mujer, en la figura de los profetas, de los testigos, y también por otro lado de la bestia y el dragón, siempre está este número, la mitad del 7. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo intermedio. Si no estoy en el principio y todavía no llego al final, es que estoy en medio. Si no estoy en el principio y todavía no estoy en el final, estoy en medio. 3.5. Esta es la parte intermedia de nuestra vida, desde su principio, donde ya no estamos ninguno, hasta el final, que ninguno conocemos. ¿Cómo es ese tiempo intermedio? El Apocalipsis te va a decir, es un tiempo parcial, es vivir entre el inicio y el final. Esos tiempos son tiempos de testimonio. Un testimonio que a veces es difícil, que lo hacemos en un ambiente adverso. ¿De dónde viene el simbolismo del 7? El simbolismo del 7 viene de Génesis también, los 7 días de la creación. 7 días de la creación. A ver, para hablar de esto, aquí tenemos una menorá. Es uno de los objetos más sagrados de los judíos. En una buena casa hebrea no debe de faltar una menorá. Cuando empieza el Shabbat, los hebreos prenden la menorá. Y una menorá clásica, tradicional, es de 7 brazos. Las hay también de 9. Siempre tienen que ser impares. Ahorita vemos por qué. Pregunta: ¿cuál es el brazo más importante de la menorá? El del medio. ¿Por qué es el del medio? Porque el del medio sostiene a los demás. Porque el del medio sostiene a los demás. ¿Qué crea Dios el cuarto día?
en el primer relato de la creación. Porque si seguimos la lógica, el cuarto día de la creación es el más importante. ¿Por qué? Porque es el día que sostiene a los demás. Vamos a ver. Dice, dijo Dios, Génesis 1:14, dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche, el día y la noche. Sirvan de señales para solemnidades. Solemnidades. ¿A qué me suena eso? Liturgia. Solemnidades, liturgia, culto, templo. Sirvan para también de luceros del fin, dice, sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero más grande para regir el día y el lucero más pequeño para regir la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día cuarto. ¿Qué sostiene todo? La adoración a Dios, el culto a Dios. Eso es lo que sostiene todo. A ver, hermanos, a veces maltratamos a la Biblia. Puros cuentitos, son puros cuentos, y esto y lo otro. Oiga, padre, y eso de la creación en 7 días, a ver, es un lenguaje poético, simbólico, que dice una gran verdad adelantada para su tiempo. ¿Por qué? Porque ahí va la gente y se maravilla. La pirámide de Keops, la pirámide del Sol, y ve uno que estas culturas antiguas divinizaban al Sol, divinizaban la luna. 500 años antes de Cristo, decir, no, Dios puso estas esferitas ahí en el cielo. Son criaturas como tú y como yo. No son dioses, no los adores. Nada de la creación es Dios. Dios está más allá de esa creación. Tú tienes la capacidad de ir más allá de eso. No adores a ninguna criatura. Dicho eso, ahorita en el siglo XX, pues es obvio. Dilo 500 años antes de Cristo, dilo en medio de egipcios, babilonios y todo eso. No. Cuando decimos palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, tenemos que ubicarnos en el contexto. El autor sagrado que escribió esto 500 años antes de Cristo no veía el mundo como lo veían sus contemporáneos. No divinizaba ni al sol ni a la luna. Sabía que Dios estaba más allá de todo esto, que Él había creado. Si esto era bello, Él era más bello. Si esto parecía buenísimo, Él era más buenísimo. El culto, la liturgia, la adoración de Dios es el centro de todo. Lo contrario, ¿qué es? La idolatría. Otros dioses, otras realidades que usurpan el lugar de Dios. Y pueden ser realidades creadas, pueden ser simples criaturas. Entonces el 7 es una cifra, atención, es una cifra que te permite ver lo importante, el centro de las cosas. El 7 también lo puedes leer lineal o circular. El Shabbat era el 7º día, el día del descanso, y el centro era el culto, la liturgia. ¿Qué día resucita Jesús? ¿Qué dice la Biblia? El día después
del sábado, o sea, el 8. Por eso los bautisterios eran octagonales en la antigüedad. El 8 es el día después del sábado, el día eterno. El 8 significa la eternidad de Cristo. Cristo que resucita para ya no morir, que ya no está sujeto a la creación. Vean también cómo, pues, de esta manera entendemos mucha simbología incluso de iglesias, principalmente las iglesias más antiguas. Bien, 7 iglesias, decíamos, leyeron las 7 cartas a las 7 iglesias. ¿Son simbólicas? No, a ver, había seguramente más comunidades cristianas. Falta, por ejemplo, Antioquía, aquí está Antioquía, Tarso, de donde era Pablo. También podríamos poner Jerusalén, podríamos poner Corinto acá, podríamos poner Tesalónica por aquí. Aquí tenemos lo que es Italia, lo que es la península griega y lo que es actualmente Turquía. Turquía, la puerta a Europa. Aquí está el Mar Negro, donde está la pelea entre Ucrania y Rusia, Crimea, la frontera entre Europa y Asia, territorios pues de conflictos desde hace muchos años. ¿Son simbólicas o reales? No, las 7 ciudades son reales. Es decir, eran una ruta, fíjense, por la costa, cercana a la costa. La isla de Patmos es una de estas islas que está ahí chiquita. Entonces, son 7 comunidades que elige el autor. ¿Por qué elige esas 7? Seguramente porque él era parte de estas comunidades, itinerante como Pablo. ¿A cuántas iglesias le escribe Pablo? A los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los colosenses. Es exactamente la misma lógica. Este profeta Juan seguramente se movía entre estas comunidades cristianas. Seguramente conocía más y había más, pero eligió 7. 7, y la cuarta, ¿cuál es la cuarta iglesia? Y se me hace que no hicieron la tarea, Padre Fernando, se me hace que no la leyeron. La cuarta iglesia es la de Tiatira. Fíjense, a lo mejor se dieron cuenta, las 7 cartas a las 7 iglesias están todas esquemáticas. Primero viene el nombre y se presenta a Cristo. Así dice el que, no las llego tanto, así dice el que tiene 7 astros, pasea entre 7 candelabros. Así dice el primero y el último. Así dice el que tiene la espada de 2 filos. Todo eso ya lo habíamos visto, aparecía en la visión de Cristo. Así dice el Hijo de Dios que tiene ojos de fuego y pies de bronce. ¿Se dan cuenta cómo el Apocalipsis va tejiendo? A lo mejor aquí hay alguna señora, a mi mamá le gusta mucho tejer, y va tejiendo el punto y lo va llevando y luego vuelve al principio. Jala. Todos los títulos de Cristo que dijo en el capítulo 1, el que tiene las estrellas, el que tiene la espada en la boca, el que tiene los ojos. Y luego viene una parte de señalamiento. Tienes obras buenas, pero ya no tienes el amor de antes, te has enfriado. Dice aquí, eres tibio, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, tú eres tibio. Has sido fiel, tienes pocos fieles. Si uno los analiza, atención, se va a dar cuenta que la segunda iglesia, la de Esmirna, y
la sexta iglesia no tienen defecto. La segunda y la sexta no tienen defecto. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no la primera y la tercera? ¿Por qué no la cuarta y la quinta? Bueno, porque en la menorá el 2 y el 6 son la misma. Por eso la 2 y la 6 son iguales. Entonces tú analizas la 1 y la 7 y se van a parecer. Analizas la 2 y la 6 y se van a parecer. La 3 y la 5 lo mismo. Y te va a quedar solita la 4. Y no sé si se acuerdan cuando la leyeron, es la más pesada de todas. Aquí están acomodadas, fíjense. 1 y 7, 2 y 6, 3 y 5 y queda la 4 solita, el centro. Ahí es donde está la atención. ¿Y qué está pasando en Tiatira? ¿Qué está pasando en Tiatira? Está pasando algo que para Juan es gravísimo. Y lo vamos a ver el día de mañana con mayor atención. Toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Son palabras duras, pero es un lenguaje simbólico. Y el peor error es que lo tomemos literal. Sobre todo esa palabra tan fuerte, fornicación. Es un lenguaje nupcial en el fondo. Es un lenguaje de alianza. Hay una antítesis en el Apocalipsis. La novia y la prostituta. Son dos figuras. Y lo peor que podemos hacer es pensar literalmente en los conceptos. Hay que ver cuál es el símbolo detrás. Son palabras duras, pero en el fondo está una de las cosas más bellas que existen en la vida: la fidelidad. La fidelidad entre dos personas. El amor fiel. Un amor fiel hasta la muerte. Una alianza que se respeta, que se cumple. Entonces no es un lenguaje sexual, padre. No es un lenguaje sexual. Tiene todo este trasfondo matrimonial, pero en el fondo es un lenguaje de alianza, de algo que es muy bello, la fidelidad, y que sabemos cómo lastima al amor. La infidelidad hiere al amor. Vemos entonces cómo está tejida las imágenes y los símbolos. Aquí le pone un nombre particular. Ahorita vamos a ver mañana, porque ya hasta se me descargó el reloj. Bueno, muchas gracias. Aquí nos detenemos. Mañana continuamos para cerrar estos días de reflexión sobre el Apocalipsis, que nos damos cuenta que no habla del futuro, sino habla también del presente de la iglesia, del tiempo intermedio, tiempo de fidelidad y de testimonio. Si gustan, vamos a hacer una oración, a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana.